El Noctilien. El vacío que respira. La Endeavour navegaba en silencio absoluto, cortando la oscuridad del espacio profundo como un cuchillo en la piel de la nada. Su casco de metal resplandecía con la luz tenue de las estrellas más cercanas, pero su luz era débil, como si estuviera intentando escapar de una sombra invisible que la rodeaba. La nave avanzaba sin ruido, moviéndose con precisión milimétrica hacia el borde de un lugar que ni siquiera las más avanzadas tecnologías humanas podían comprender, un vacío estelar, una anomalía en el cosmos que ningún ser vivo jamás había presenciado, un lugar donde las estrellas simplemente dejaban de existir. La tripulación a bordo de la Endeavour había sido elegida cuidadosamente por su capacidad para manejar situaciones extremas, pero incluso ellos, científicos, ingenieros y exploradores de élite, no estaban preparados para lo que los esperaba. El capitán Helios Vance, un hombre de mirada severa y un pasado lleno de sacrificios por la humanidad, observaba la vasta pantalla frente a él, donde las coordenadas se alineaban con el vacío que había sido descubierto por las sondas espaciales. Durante años, se habían enviado misiones a los rincones más remotos del universo conocido, pero ninguna había revelado algo como esto. Las señales de radio de la sonda que había primero detectado la anomalía se habían perdido poco después de que atravesara el umbral de lo que los astrónomos comenzaron a llamar la zona oscura. Los datos que llegaron a la estación central eran fragmentarios y contradictorios, pero había algo profundamente inquietante en ellos. Algo que no se podía explicar de manera lógica, como si las leyes físicas que regían el universo estuvieran comenzando a desmoronarse. Capitán, hemos alcanzado el borde de la anomalía, dijo la comandante Ren Solis, una mujer de piel oscura y cabello corto, con una presencia calmada pero decidida. A su lado, el jefe de ingeniería, Ilya Cernov, un hombre de rostro inexpresivo, verificaba una serie de lecturas en los paneles de control, su rostro reflejando una tensión que era palpable a pesar de su intento de mantener la calma. La nave había entrado en la zona sin que ninguna de las señales de advertencia que normalmente activaban los sistemas de seguridad se encendieran. Era como si nada, en ese vasto vacío, pudiera reaccionar a su presencia. ¿Estás seguro de que los sistemas están funcionando correctamente, Ilya?, preguntó Vance, su voz grave cortando el aire denso de la cabina. Lo estoy, capitán. Todo parece en orden, pero algo no está bien, respondió Cernov, su tono titubeante. Las lecturas de los sensores de estrellas están desapareciendo. Las estrellas simplemente no están ahí. Vance frunció el ceño y observó los monitores. No era un fallo en los sensores, no podía serlo. Había algo más en juego aquí, algo mucho más grande, mucho más antiguo que ellos. El vacío frente a ellos no era simplemente un espacio deshabitado. Era algo que desafiaba la lógica. Capitán, podría ser un error de los sistemas. La radiación cósmica en esta región es inusualmente alta, tal vez está interfiriendo con nuestras lecturas, intervino la doctora Miriam Velázquez, la astrofísica jefe, una mujer de cabello largo y blanco que, a pesar de su edad, aún mantenía una vitalidad feroz. Tal vez, respondió Vance, sin convencerse del todo. Pero no tenemos tiempo para especulaciones. Despejemos todas las dudas. Solis establece una trayectoria directa al centro de la anomalía. Cernov asegura todos los sistemas. Y prepárate para lo peor. La nave continuó su descenso hacia el abismo del espacio. Los sistemas de navegación seguían funcionando correctamente, pero a medida que se adentraban en la oscuridad, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Aunque la Endeavour había sido diseñada para resistir las condiciones más extremas del espacio, algo sobre este lugar parecía ajeno. Como si la misma estructura del universo estuviera siendo desbordada en este punto. Durante horas, nada parecía cambiar. El vacío continuaba siendo absoluto y las estrellas se desvanecían poco a poco, como si fueran víctimas de un proceso de extinción inexplicable. La Endeavour avanzaba en lo que parecía ser un espacio vacío, aunque el reloj seguía marcando el paso del tiempo.
Había algo profundamente inquietante en la forma en que las horas parecían deslizarse sin ningún tipo de evento cósmico a la vista. Capitán, dijo Velázquez, su voz nerviosa, estamos atravesando una región de espacio donde las estrellas han desaparecido por completo. Los instrumentos no están captando ninguna luz, ni siquiera de las fuentes más cercanas. No podemos ver nada fuera de las ventanas. Es como si todo se hubiera apagado. El capitán se acercó a la ventana principal, que ofrecía una vista de la nada. Un vacío insondable se extendía más allá de cualquier horizonte conocido, y ni una sola estrella brillaba en la distancia. Había un sentimiento de desolación que lo envolvía, como si no hubiera ningún propósito en esa región. No era solo la oscuridad, sino algo mucho más profundo, la ausencia de todo lo que una vez fue. Esto no puede ser natural, murmuró Vance para sí mismo. Hay algo aquí, algo que no podemos ver. Algo que no entiende de tiempo ni de espacio. De repente, una vibración comenzó a recorrer la nave. La luz de la sala de control parpadeó brevemente y una distorsión momentánea en los monitores de la consola hizo que los miembros de la tripulación se miraran desconcertados. Sistemas inestables detectados, dijo Cernov, sus dedos bailando sobre los controles con rapidez. Esto no es un fallo. Algo está afectando la estructura misma de la Endeavour. La distorsión en los monitores parecía expandirse, cubriendo toda la pantalla. Los datos se volvían ilegibles y los relojes a bordo dejaron de funcionar correctamente. La nave parecía haber perdido su sentido de dirección, como si algo hubiera alterado la forma en que se medían el tiempo y el espacio. ¿Qué está pasando?, preguntó Solís, mirando a su alrededor, su rostro ahora marcado por el sudor y la preocupación. Estamos siendo arrastrados. Eso no es posible, dijo Cernov, pero no tenía respuestas. Estamos en medio de una región estable. Al menos lo parecía. Y en ese momento, el terror comenzó a instalarse en la Endeavour. Los sistemas de navegación comenzaron a fallar uno por uno. Los mapas estelares mostraban posiciones erráticas, líneas de coordenadas que se doblaban en ángulos imposibles. La nave estaba siendo succionada por algo que desafiaba toda lógica. Capitán, tenemos que retroceder, insistió Solís, mientras la tensión crecía. La zona está afectando los sistemas. No podemos seguir adelante. Pero Vance no estaba dispuesto a ceder. Algo dentro de él sabía que retroceder sería rendirse ante un fenómeno del que no tenían ni idea. Y esa era precisamente la razón por la que habían sido enviados, para enfrentar lo desconocido, para avanzar donde nadie más se había atrevido. Continuamos, dijo, con una resolución fría. Lo que sea que esté aquí, tenemos que entenderlo. La primera aparición ocurrió en una de las cámaras de observación. Un miembro de la tripulación, el joven teniente Eden Reese, se quedó mirando al espacio exterior a través del cristal. Sin previo aviso, su rostro se congeló en una expresión de horror absoluto. Nadie había notado nada extraño hasta que una sombra, oscura como la propia nada, apareció en la ventana, justo fuera del alcance de la luz. Reese soltó un grito ahogado antes de caer al suelo, su cuerpo rígido, como si fuera un cadáver. Cuando los otros corrieron hacia él ya no estaba allí. Su silla vacía estaba intacta, pero sus huellas, su olor, todo había desaparecido. No había rastro de lo que había ocurrido. Algo está aquí con nosotros, susurró Velázquez, mirando alrededor con ojos llenos de miedo. Algo que no debería existir. El espacio en su alrededor comenzó a retorcerse y las paredes de la nave parecían comprimirse de una forma antinatural. La Endeavour ya no era simplemente una nave perdida en el espacio, estaba atrapada en una realidad que no podía comprender. Algo las observaba, algo que se alimentaba del tiempo y la luz, y que estaba dispuesto a arrastrarlos a una oscuridad de la que no podrían escapar. Las horas se alargaron en un vacío interminable mientras la Endeavour se desplazaba a través de la distorsión cósmica que había consumido todo rastro de luz y estrellas.
La nave continuaba su curso, aunque ya nada parecía familiar. Los sistemas de comunicación eran intermitentes y las coordenadas galácticas aparecían erráticas en los monitores, como si el espacio mismo estuviera siendo retorcido por alguna fuerza insondable. La tripulación de la Endeavour vivió una transición sutil, pero innegable. En la superficie, todo continuaba con la rutina habitual, los tripulantes seguían desempeñando sus funciones, pero la tensión se había apoderado del aire. La sensación de que algo los observaba crecía cada vez más fuerte, como un susurro en sus mentes, una presencia intangible, pero palpable. En el cuarto de control, el capitán Vance se encontraba frente a los monitores, mirando los gráficos que representaban la deformación del espacio-tiempo alrededor de la Endeavour. Las líneas de los sensores fluctuaban con una frecuencia alarmante, moviéndose erráticamente, como si estuvieran bajo el influjo de algo que no pertenecía a esta realidad. «Capitán, tenemos problemas», dijo Cernov, su voz grave transmitía una incomodidad inusual. «Los sistemas de estabilización gravitatoria están comenzando a fallar. La nave se está viendo afectada por una distorsión creciente del espacio-tiempo». Vance miró a su alrededor, incapaz de quitarse la sensación de que algo monstruoso, intangible, se encontraba justo fuera del alcance de su visión. La Endeavour continuaba avanzando en lo que parecía ser un universo desvanecido. Cada segundo se alargaba como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Vance apretó los puños, su rostro reflejaba el peso de las decisiones que debía tomar. No podían detenerse ahora, no sin conocer la fuente de este caos. «Haz lo que puedas para estabilizarla», respondió con firmeza, aunque sus palabras no ocultaban la creciente incertidumbre en su interior. «Necesitamos llegar al centro de la anomalía. No sabemos qué podemos encontrar allí, pero debemos entenderlo». Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las distorsiones se volvían más inquietantes. La tripulación comenzó a experimentar episodios desconcertantes que desafiaban toda lógica. La doctora Velázquez, que hasta entonces había mantenido una compostura tranquila y científica, comenzó a notar cómo las paredes de la Endeavour parecían vibrar a su alrededor. Las sombras en los pasillos se alargaban y distorsionaban, como si las proporciones del espacio se estuvieran deformando. Los pasillos, que antes seguían un recorrido lineal, ahora parecían curvarse y torcerse sin razón aparente, como si la misma nave estuviera siendo tragada por el vacío del espacio. Esto no es posible», murmuró la doctora mientras observaba la pantalla de su consola, notando cómo las imágenes en ella se desintegraban y se reorganizaban en patrones que no pertenecían a la geometría tridimensional que conocían. Algo más estaba sucediendo en la Endeavour. Algo que desbordaba los límites de la física conocida, algo que trastornaba la misma naturaleza de la realidad. A medida que la nave avanzaba, las alucinaciones comenzaron a apoderarse de los miembros de la tripulación. Al principio, las visiones eran apenas perceptibles, una sombra fugaz en los pasillos, un rostro que se desvanecía tan pronto como se le observaba directamente. Pero pronto las visiones se volvieron más claras, más persistentes, más aterradoras. El teniente RS, aún afectado por el incidente en el cuarto de observación, fue el primero en experimentar una visión más vívida. Mientras caminaba por el corredor, observó, desde el rabillo del ojo, un grupo de figuras suspendidas en el aire. Sus rostros eran extraños, distorsionados, como si no pertenecieran al mundo material. Eran seres que no podían existir, pero que allí estaban, flotando en el aire, mirando a RS con ojos vacíos. Al principio, intentó racionalizar lo que veía, tal vez la fatiga, el aislamiento, el estrés psicológico. Pero cuando una de las figuras se acercó a él, extendiendo una mano esquelética hacia su rostro, las dudas de RS se desvanecieron por completo. Fue cuando sintió un frío helado en su cuello que la realidad se rompió por completo. La figura lo tocó, y en un parpadeo, la Endeavour se desvaneció. En su lugar, un vasto vacío apareció, donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido. «Capitán», gritó RS, su voz quebrada, pero nadie respondió. Cuando volvió en sí,
estaba de nuevo en el corredor de la nave, sudoroso, respirando con dificultad, pero el corredor ya no era el mismo. Las paredes se deshacían en fragmentos, como si estuvieran siendo consumidas por una oscuridad infinita. A su alrededor, las voces susurraban en un lenguaje que no podía comprender. La tripulación comenzó a comprender lentamente lo que realmente estaba sucediendo. Lo que habían encontrado no era solo una anomalía del espacio, sino una entidad primordial, una fuerza cósmica que desbordaba toda comprensión humana. La Endeavour se encontraba atrapada en su influencia, y la distorsión no era un accidente, era un efecto directo de su presencia. Es como si estuviera alimentándose de nosotros, dijo Velázquez, mirando con horror las lecturas que salían de los monitores. Algo había comenzado a consumir la nave misma. No solo las estrellas. No solo la luz. El tiempo y la materia comenzaban a desintegrarse a su alrededor. La entidad era colosal, un monstruo que no podía verse ni comprenderse con los ojos humanos. Estaba más allá de la percepción. Su existencia no se limitaba a una dimensión, sino que se extendía por todo el tejido del espacio-tiempo. Alimentándose de las estrellas cercanas, comenzaba a drenar la luz y la energía que mantenían unidas las estructuras del universo. Lo que antes había sido una región estéril, ahora estaba siendo transformado por una fuerza que borraba las leyes de la naturaleza. La luz no tiene valor aquí, dijo Vance en voz baja, mirando la pantalla de control que ya no mostraba nada más que fragmentos rotos de información. Esta cosa está acabando con todo lo que conocemos. Mientras tanto, la nave continuaba flotando en el vacío. A medida que se acercaba más al centro de la anomalía, las distorsiones se volvían más intensas. Los pasillos se retorcían, los relojes se desintegraban, las imágenes se distorsionaban en formas imposibles. El espacio se fragmentaba en pedazos de lo que alguna vez fue, como si todo a su alrededor fuera un sueño roto. La tripulación se vio obligada a enfrentarse a la horrible realidad de que esta entidad no solo los había atrapado en una burbuja de espacio-tiempo, sino que también los estaba consumiendo de una manera mucho más insidiosa. Los miembros de la tripulación comenzaron a desaparecer, no de forma física, sino como si sus presencias mismas estuvieran siendo borradas de la realidad. El teniente Reese fue el primero en ser consumido por completo. Una noche, durante una inspección rutinaria, desapareció sin dejar rastro. Su nombre ya no existía. Nadie recordaba su rostro ni sus palabras. Los registros de la nave ya no contenían ninguna mención de él. Era como si nunca hubiera estado allí. Siguieron otros. Algunos, como Cernov, comenzaron a perder la noción del tiempo, sus mentes siendo corrompidas por las distorsiones. Otros simplemente caían en un estado catatónico, sus cuerpos en la nave, pero sus almas perdidas en alguna parte, atrapadas entre los pliegues de la realidad rota. Con cada desaparición, el capitán Vance se veía obligado a tomar decisiones cada vez más difíciles. Sabía que su tripulación estaba siendo consumida, pero no podía permitir que la Endeavour fuera simplemente otro naufragio olvidado en los confines del cosmos. Necesitaban encontrar una salida, una forma de escapar del horror que los envolvía. A pesar de sus esfuerzos, algo en su interior ya comenzaba a entender la verdad más terrible de todas: esta entidad cósmica, esta fuerza que se alimentaba de la luz, no era simplemente un monstruo o un espectro. Era la manifestación misma del abismo, una manifestación primigenia de todo lo que el universo había ocultado. Y su presencia, como un agujero negro en el tejido de la existencia, arrastraba todo lo que alguna vez fue, todo lo que alguna vez existió, hacia su vacío eterno. Y la Endeavour, junto con su tripulación, era solo el último de los muchos sacrificios a este vacío incomprensible. La Endeavour flotaba en el vacío, cada minuto que pasaba pesaba como un siglo. La distorsión espacio-temporal seguía intensificándose y las paredes de la nave temblaban de una manera antinatural, como si se estuvieran deshaciendo en fragmentos de lo que alguna vez fue real. La tripulación, ahora reducida a un puñado de sobrevivientes, estaba rota tanto física como mentalmente.
Cada uno de ellos había experimentado las terribles visiones y distorsiones que venían de la entidad cósmica, pero lo peor aún estaba por llegar. La doctora Velázquez estaba en la sala de control, observando los monitores de manera vacía. La Endeavour ya no era solo una nave perdida en el espacio, era un cadáver flotante, atrapado en una dimensión que ya no podía comprender. La distorsión del espacio-tiempo no solo afectaba las tecnologías de la nave, sino también las mentes de aquellos que quedaban en ella. El tiempo se desmoronaba, y las fronteras entre los sueños y la realidad se desdibujaban con cada segundo. La doctora había perdido la cuenta de cuántos días habían pasado desde que la Endeavour había entrado en la anomalía. No importaba. El tiempo ya no tenía ningún significado. Lo que alguna vez fueron horas, minutos y segundos se habían convertido en ecos lejanos de una época anterior. Ahora, solo quedaba el vacío y la incertidumbre. Capitán, dijo Velázquez, su voz quebrada por el cansancio. ¿Hay alguna manera de escapar de esto? ¿De lo que está ocurriendo? Vance, de pie frente a la ventana de observación, no respondía de inmediato. El vacío fuera de la nave era absoluto, más allá de cualquier visión humana. Pero no era solo la oscuridad lo que los rodeaba. Había algo más, algo que los acechaba en la neblina de esa distorsión infinita. Algo que los observaba, esperaba. No hay escape, respondió finalmente el capitán, con una dureza que no ocultaba el desespero en su voz. Estamos atrapados. En este lugar, no hay más que oscuridad y olvido. El viaje hacia el centro de la anomalía, que al principio había sido solo una misión de exploración, había llegado a un punto de no retorno. Las distorsiones del espacio-tiempo se volvían más intensas, más caóticas. Las sombras se estiraban por los pasillos como si tuvieran vida propia. A veces, un miembro de la tripulación giraba la cabeza y veía figuras que no estaban allí antes, figuras cuyo rostro estaba ausente, como si el universo mismo las hubiera borrado. Vance y Velázquez, junto con Solís, eran los únicos que quedaban con la mente intacta, pero sabían que su resistencia estaba siendo probada. Los demás, los que aún quedaban, simplemente no eran los mismos. La gente había comenzado a perder su humanidad. Algo en el ambiente de la nave, algo en ese lugar, los estaba corrompiendo. Estamos siendo consumidos, murmuró Solís, quien había estado observando los monitores. La distorsión se está extendiendo. Está afectando a nuestras propias mentes. Vance asintió con gravedad. No era solo la nave lo que estaba siendo desintegrado. La propia esencia de la Endeavour se deshacía. Los informes de las cámaras de seguridad ya no eran coherentes. No podían serlo. La propia realidad de la nave estaba siendo desbordada, las coordenadas espaciotemporales comenzaban a ser irrelevantes, las rutas de navegación ya no tenían sentido. Era como si todo estuviera siendo tragado por una vorágine infinita, una fuerza que devoraba todo lo que tocaba. Fue una tarde, si es que todavía podía considerarse tarde, cuando la tripulación finalmente entendió la magnitud de lo que enfrentaban. La entidad, la causa de la distorsión cósmica, estaba cerca, muy cerca. A medida que la Endeavour se adentraba más en el centro de la anomalía, la nave comenzó a temblar violentamente. Los sistemas de navegación se desactivaron por completo. No había forma de controlar la nave, ni de determinar su ubicación en el espacio. De repente, la pantalla del comandante Solís parpadeó, y una imagen apareció, borrosa al principio, pero luego se definió con una claridad aterradora. Era una masa colosal, una forma que desbordaba toda percepción humana, como si se extendiera más allá del espacio y del tiempo. La entidad estaba frente a ellos, flotando en ese espacio imposible. No se parecía a nada que pudieran describir. Su forma cambiaba constantemente, como si fuera un ser de pura energía que absorbía todo lo que tocaba. La luz, las estrellas, la materia, todo era consumido por esta presencia inhumana, indescriptible. Vance sintió una presión indescriptible sobre su pecho, como si estuviera siendo aplastado por el peso de 1.000.000 de planetas.
Algo dentro de él entendió, de una manera primitiva, que nunca podrían escapar de esa entidad. No solo los consumía físicamente, sino que también estaba tomando su conciencia, borrando sus recuerdos, su identidad. Era como si el propio concepto de existencia estuviera siendo desintegrado. Es una oscuridad infinita, susurró Velázquez, mirando la imagen con horror. Una fuerza que no pertenece a nuestra realidad. La entidad comenzó a extenderse, invadiendo la Endeavour. La nave se desmoronaba, las paredes se disolvían como si fueran polvo cósmico. La tripulación sentía la presión aumentando, cada vez más intensa. Los sistemas fallaban, la vida se extinguía. Cada miembro de la tripulación fue testigo de su propia desaparición, como si fueran borrados de la existencia, sus cuerpos y mentes desvaneciéndose en la neblina del vacío. El tiempo dejó de tener sentido, ya no había comienzo ni final. La distorsión lo consumía todo. Vance intentó hablar, pero sus palabras se perdieron en el aire. Sabía que no quedaba esperanza, que no había forma de escapar. La entidad estaba más allá de cualquier poder humano. Era la manifestación de todo lo que el universo había tratado de ocultar, un abismo cósmico que se alimentaba de la luz, de la materia y de las mismas almas de aquellos que caían en sus dominios. Solo quedaba la oscuridad. En el último momento, mientras la Endeavour se desintegraba en la nada, la conciencia de Vance, distorsionada por el dolor y el terror, se desvaneció. No había gritos, no había despedidas. Solo el silencio absoluto del vacío, como si nunca hubiera existido. La Endeavour fue finalmente engullida por la entidad, desapareciendo sin dejar rastro. El espacio-tiempo fue alterado para siempre, y el abismo que devoró a la nave y a su tripulación continuó extendiéndose, consumiendo todo a su paso. El tiempo siguió su curso. Los astrónomos, al recibir las señales fragmentadas de la Endeavour, intentaron rastrear su última ubicación. Pero la anomalía que había engullido la nave había borrado cualquier pista. Los registros del espacio desaparecieron, como si la propia existencia de la Endeavour hubiera sido una ilusión. Los investigadores que alguna vez buscaron respuestas, quienes trataron de comprender la anomalía y la desaparición de la nave, se encontraron con lo mismo: vacío, confusión y olvido. Nadie recuerda a la tripulación. Nadie sabe lo que ocurrió. En algún lugar del vasto universo, el abismo sigue creciendo, expandiéndose en la oscuridad. La entidad sigue devorando todo lo que encuentra en su camino, y el ciclo continúa. Porque en este cosmos, hay cosas que no deben ser entendidas. Hay presencias que no deberían ser conocidas, pero que, inevitablemente, consumen todo lo que alguna vez fue. El terror nunca termina. Solo se oculta, esperando su próxima víctima. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.